libro, llevamos 2 capítulos, son 13 que tengo que acabar este año. Es un librito que se llama Yoga Science, y este es del segundo capítulo, donde se habla de la teoría de la evolución de las especies y varias cosas, de cómo es que pues hay muchas propuestas científicas actuales que están derribando esa teoría y por qué, ¿no? Y cuál es el posicionamiento de los Vedas ante el origen de la vida. ¿Cómo se explica el origen de la vida en los Vedas? Es brutal. No se le espera, ¿no? Es brutal. Pero todo viene de la conciencia. La conciencia es el fundamento de la realidad y desde ahí opera todo. Y las especies no son más que distintos grados de conciencia. Y la especie humana es la especie en la cual se lleva a cabo eso. En ninguna otra. En la especie humana es donde se lleva a cabo eso. Las demás especies es por cuestión de instinto, ¿no? O sea, el karma no diría de forma instintiva, es determinista, tienen una forma, una psicobiología que los lleva a seguir un ritmo, ¿no? Y vivir para comer, dormir, aparearse y defenderse, ¿sí? Y sobrevivir, prosperar ellos también biológicamente, pero no hay identidad, no hay, vamos a decirlo, desarrollo de la conciencia. Sí hay conciencia, pero no hay un desarrollo cultural, no hay cultura, no hay civilización, ¿no? La civilización y la cultura es humana, ¿no? Y esa civilización y esa cultura proviene de la capacidad de reflexionar acerca de esto, que es la toma de decisiones. ¿Sí? Sobre eso es este esquema, la toma de decisiones. ¿En qué me fundamento para tomar decisiones? Obviamente esta es una exposición general, porque cada uno de los elementos que aquí está expuesto nos podría llevar un buen rato el estudiarlo, pero aquí estamos estudiando lo más fundamental para poder comprender de dónde provienen las decisiones que tomo, ¿sí? Hay 3 maneras de tomar decisión de acuerdo a los Vedas: la inercial, Tama Guna; la pasional, Raya Guna; o la sobria, Sattva Guna, ¿sí? Que curiosamente son muy parecidos al inercial, pasional, sobrio de la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional también se habla de eso, ¿no? Que uno puede ser arrastrado por sus emociones de manera inconsciente sin saber de dónde vienen, o que uno puede identificar las emociones pero no poderlas dominar, o que uno puede identificarlas y conducirlas con sobriedad. Eso es inteligencia emocional, y eso es lo que se busca. Sin inteligencia emocional estamos siendo arrastrados por las pasiones o por las inercias. Ahí puse en este libro una cita de un filósofo, un ateo pero muy profundo, se llama Karel Kochik, y él dice que las personas se disponen frente al conocimiento en 3 distintas actitudes equivocadas, ¿no? La primera le llama la falsa totalidad, ¿sí? Que es cuando las personas no juzgan lo que ocurre, no reflexionan, no ponen en tela de juicio nada, sino simplemente operan de manera inercial conforme la vida viene, y hay muy poca capacidad reflexiva, ¿no? o autocrítica o crítica, ¿no? Luego viene, dice, lo que le llama la realidad abstracta, dice Karel Kochik, muy interesante. Dice que es cuando alguien construye todo un edificio intelectual, pero para justificarse a sí mismo, ¿sí? Y no para entender con claridad, sino para justificarse. Y él clasifica la misma ciencia como eso, ¿no? No la ciencia como conocimiento, sino la ciencia occidental positiva, ¿no? De que la ciencia trae el progreso. Sí, es una realidad abstracta. Y de acumulación también. Sí, de acumulación de información y de un edificio intelectual que pones ahí y dices, esta es la verdad. Y nadie se puede meter contigo porque la manipulas, la totalidad abstracta. Y la falsa totalidad es mi mala totalidad, que esto a los espiritualistas les ocurre mucho, ¿no? La mala totalidad, ¿no? Obviamente al ser ateo marxista pues es
bien crítico con los espiritualistas, pero como hablábamos, la crítica y el sufrimiento se vuelven también una brújula. A mí me encanta leer a estos filósofos que de verdad que le ponen el dedo en la llaga a los espiritualistas, y es importante, porque si uno quiere ser un espiritualista auténtico, uno debe ver dónde cojea, y tiene razón. ¿Qué es lo que él dice? Que la mala totalidad es cuando una persona no sigue el proceso natural de las cosas y se dispara a otras realidades imaginarias, así le llama él. Eso nos ocurre mucho también. Es que, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo puedo resolver este problema emocional? ¿No será que los pleiadianos me han traído? ¿Sí me explico? O sea, puede ser que sí, porque bueno, los Vedas y los mayas y todos dicen que hay vida en otros planetas, sí, puede ser que sí, pero es que tiene que ver, pues, ¿no? Hay un abordaje natural, ¿no? Consecuente y práctico que le puedes dar a las cosas. Sí, los pleiadianos, ¿no? Bueno, ya llegarás a entender eso, pero mientras tanto hay un abordaje muy concreto que hay que hacer, ¿no? Entonces esos disparos, por ejemplo, en el ámbito de los yogis, de los monjes devocionales, es cuando asumen tener una elevación espiritual que no tienen, ¿no? Que hablan de tópicos y temas, ¿no? Para los cuales no están preparados. Pues los sahajías serían eso, ¿no? Como estar, Sahajías sería invitacionista. Ay, Diosito Santo de mi vida, no sé qué, cuánta devoción, pero no hay real devoción. Se dice que la devoción es la parte más prístina, más sublime de toda la experiencia mística. Entonces alguien que llega ahí artificialmente, ay, sí, ya soy un devoto o una persona santa, eso es la mala totalidad, diría por sí, ¿no? Algo a lo que llegas de manera imaginaria, pero no a través de un proceso real. Increíble. A ver, estos genios me encantan porque muy atinados, ¿no? Aunque no sean espiritualistas, pero le contribuyen uno, si uno lo sabe leer, le contribuyen uno inclusive a su propio proceso, ¿no? Ahí aplica el uso de las plantas sagradas, puede ser. Ese es todo un tema. Sí aplica todo lo que es espiritualidad falsa y fácil. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el uso de las plantas, digo, lo menciono con mucho respeto, yo siempre que investigo algo trato de ir a las fuentes, ¿no? Entonces, si yo quiero una fuente científica, pues voy con alguien que sabe ciencia o voy a una fuente científica. En este caso, yo he ido a personas de tradición indígena, así le llaman, de pueblos originarios que se denominan depositarios del saber milenario y tradicional, y les he cuestionado al respecto, sobre todo a los más grandes, ¿no? a los viejos, a los ancianos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo era? Y me tocó llevar a uno a la UNAM, al maestro Artemio Solís Guzmán, les contaba el otro día, Sí. que les contaba cómo era la educación entre los antiguos pueblos de la náhuatl. Decían, mira la educación, por lo tanto, entre los tolteca y los mayas y demás, ¿no? Cómo iban educándose desde bebecitos, ¿no? Las escuelas a las que iban, luego de niños, luego de jóvenes, luego de adultos, y una vez terminando su preparación social, venía la preparación mística. Fíjense, ¿no? Y después del Telpochcali, del Cuicacali, del Telpochcali, del Calmeca, venía la preparación mística, el Tlamachtilia, es decir, la preparación para la perfección mística. Tlamachtilia lo simbolizaban con una serpiente que se tragaba a una persona, es decir, la muerte, ¿no? La preparación para la muerte del ego, para la muerte de la falsa identidad y el nacimiento de la verdadera identidad espiritual, ¿no? De la verdadera naturaleza espiritual. Entonces él ahí empezó a explicar todo eso y dice, y cuando cumplían, me parece que 30 o tantos años, después de todo un proceso sistemático de educación, elegían dos caminos, dijo, el camino del Quetzalcóatl o el camino del Tezcatlipoca. El que elegía el camino del Quetzalcóatl, mencionaba, dice, era abstemio, ¿no? Célibe, seguía una vida muy estricta de oración y era el místico espiritualista. El que seguía el camino del Tezcatlipoca era el psiquiatra, el psicólogo, el médico, ¿sí? Era aquel que iba a instruir a los demás y por lo tanto necesitaba visión. Y entonces utilizaba, después de todos esos años de preparación, una sola vez la planta sagrada para despertar aquellas
capacidades de visión de los cuerpos de las personas, de los cuerpos humanos. Y yo me quedé observando, y entonces un señor de 90 años, por cierto, me dijo, no como ustedes, mis queridos compañeros, les dijo, ¿no? Dice que van tomando una planta un fin de semana y quieren llegar a la iluminación, o se fuman todos los días una planta creyendo que les va a dar algún tipo de respuesta, ¿no? Y no hay eso, no hay tanto, ¿no? Ahora, eso es lo que yo escuché de ellos, y en general, en diferentes momentos he escuchado reiteradamente esto, es decir, para acercarse al tema de la planta debe haber todo un proceso de preparación y abocarse a un compromiso. Si no hay eso, pues entonces es cualquier otra cosa. Es mala totalidad, ¿no? Brincar algo, ¿no? Como los que meditan, pero que no hacen karma yoga, ¿no? ¿Sí me explico? Si no hay una labor, si no hay un desarrollo social, un trabajo hacia el mundo, una sanación del sistema familiar, simplemente no se va a poder meditar. Y aunque veas luces y coloricitos, ¿sí me explico? No hay una verdadera realización. ¿Sí me voy a entender? Ese es un poquito el concepto. Bueno, perdón, a veces con mis ejemplos, ¿no? Bueno. Si ustedes observan, hay un círculo muy grande del lado izquierdo que tiene un círculo pequeño o un círculo concéntrico que tiene toda una serie de categorías de nombres numerados. Todo ello son funciones de la conciencia, de Atman. Conciencia, intención, sinceridad, humildad, empatía, compasión, responsabilidad, libertad, gozo, el gozo verdadero, lo que hablabas, ¿no? La verdadera bienestar o felicidad es una brújula que el ser está dando, ¿no? Entonces puede ser, hay placeres, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que ver con el cuerpo, la mente, la psicología, pero no el ser, el bienestar del ser, ¿no? Eso es algo que no proviene de ninguna otra categoría, sino solo de Atman. La pureza, la honestidad, la vitalidad, la confianza, la convicción, la determinación, la constancia. Todos esos elementos provienen del ser. ¿Por qué constancia? Pues es lo constante, es lo que no cambia. Todo lo demás cambia. Lo constante es el ser, ¿no? En los Vedas fue un ejemplo muy sencillo para darlo a entender, ¿no? Dice, es que tú, por ejemplo, has cambiado tu cuerpo. El cuerpo que ahora tienes ya no es el mismo, es otra persona. Ve la foto y dice, ay, no, ¿qué me pasó? ¿No? Entonces, ayer me envió mi hermana una foto donde estamos ella y yo como de 5 y 2 años. Qué chistoso, cómo cambia uno, ¿no? Y entonces ya no soy el mismo el cuerpo, pero es el mismo ser que habita ese cuerpo, que habita el cuerpo, ¿no? Aunque el cuerpo inclusive a nivel biológico ya cambió casi la totalidad de sus células cada 7 años, ¿no? Más o menos. Y psicológicamente tampoco soy el mismo. Mi cuerpo psicológico y mi identidad han cambiado, ¿no? Algunas cosas permanecen, ¿no? Pero otras han cambiado y la mayoría van a cambiar. Pero el ser, no, el ser, el observador, el testigo constante y continuo sigue siendo el mismo. Yo, el Atman, el que ve, ¿sí? Entonces, ese es el centro y eso hay que identificarlo muy bien de dónde viene. Y cuando nosotros ubicamos eso en cualquier otro lugar, se producen desequilibrios. La voluntad viene del ser y cuando nosotros le quitamos el peso gravitatorio al ego y se lo ponemos al ser, entonces permitimos que fluya esa potencia vital del ser, porque el ser es luz. Aham Brahmasmi es Brahman, es conciencia. Y bueno, acá entre nos, hablando en profundidad y en intimidad, el ser es divino. Somos divinos, no somos materiales, somos espirituales. Entonces, esa naturaleza divina del ser tiene esas cualidades intrínsecas. Sin embargo, estamos rodeados por 3 cuerpos. Bueno, por 3 grandes conceptos que tenemos que elaborar. Cada uno tiene su subdivisión, pero son 3 grandes cosas que son importantes a la hora de entender la toma de decisiones. Ese soy yo, pero yo internamente estoy rodeado de una serie de elementos. Uno es el ego, ahankara, la identidad, que es el que estimula 2 preguntas.
¿Por qué no puse quién soy? ¿Por qué no puse quién soy? ¿Quién me dice? Aquí puse en qué creo y quién creo ser. ¿Por qué no puse quién soy? El soy no pertenece al centro de todo. El soy pertenece más bien al centro, Sí. pertenece a Atman, ¿no? Mientras que acá es una identidad circunstancial. ¿Sí? Sí estamos, la identidad que se ha construido a través de este nacimiento con una familia en particular, en una etapa de la vida, todos son factores que afectan la identidad. Entonces, ¿en qué creo y quién creo ser? Son dos cosas que están íntimamente ligadas. Íntimamente. Primero es, me asumo como algo, mi identidad, y a partir de ese algo, en lo que creo, quien creo ser, es lo que creo del mundo. ¿Sí? Analícenlo, es muy interesante. Quien creo ser es la base de lo que creo y de lo que entiendo y de lo que percibo. ¿Sí? Ya se acuerdan de esa progresión, ¿no? No puedo percibir algo, ¿no?, que no codifico de cierta manera, ¿no?, y que no sustento en una creencia. ¿Sí? Esta dimensión del ego es la dimensión de las creencias, no del entendimiento. Para eso está la inteligencia. ¿Qué entiendo, qué comprendo? Es la dimensión de la identidad y de la creencia. Van de la mano. Y el segundo es qué entiendo, qué comprendo. Y el tercero es qué siento. ¿Qué siento? Estos tres elementos están aquí, interactúan y los vivimos y experimentamos en tres estadios. De manera inercial, es decir, que nos cubren y nos arrastran inercialmente, tamaguna. De manera rayásica, que nos cubren y los ubicamos, pero no los podemos controlar, y de manera sobria. Cuando ese mundo interno de quién creo ser y en qué creo, qué entiendo, qué comprendo, qué siento, está claro. Y cada cosa tiene su lugar y su justa dimensión. No tengo contradicciones y por lo tanto opero con claridad y sobriedad. ¿Sí? Ese es el mundo interno. Y este mundo interno está interactuando continuamente. Hay un tema que los físicos hablaban muy interesante. Es un nombre que un matemático le dio a la realidad en el siglo XX con los físicos cuánticos. Se llama tejido probabilístico. Muy interesante el nombre. Dices que la realidad, mi querido Einstein le decía, no es así ya determinista, es un tejido probabilístico. ¿Qué es lo que hace que ese tejido se determine? ¿Qué es lo que hace que el tejido se determine? Una ley. Eso es, la decisión. Mientras el universo, esto lo explica este físico, este matemático, les paso un nombre, se me olvidó, no es de los famosos, es el que construyó la matemática que hizo posible la física cuántica. O sea, un científico a todas luces. Y él dice, eso es un tejido probabilístico. Cuando medían si era partícula o era onda, la luz, es que es las dos. Y es solo la decisión la que la va a ubicar. Mientras tanto está en incertidumbre, en un tejido probabilístico. ¿Qué es un tejido probabilístico? Pues una serie de probabilidades que no están concretas hasta que ¡pum!, señalas un punto en el espacio y en el tiempo, y a partir de la toma de decisiones toma forma. Así es con nuestra existencia. Cada momento este mundo interno se mueve bajo las leyes de la probabilidad. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Estamos aquí, podrían haber sido de desayunar y ya no volver, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor recibieron una llamada y entonces empezó a operar este mundo interno. ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿No? O a lo mejor porque se cansaron un poco, quieren ir a descansar. ¿Qué siento? ¿Qué entiendo? ¿Qué creo? ¿Qué quiero ser? Todo eso opera todo el tiempo. Y eso está en una dimensión probabilística. No está definido más que en cada momento que lo definimos. Y lo definimos. Y lo definimos. Y lo definimos. A cada momento se está definiendo. Sí. El pensamiento, ¿cómo se adentra en toda esta velocidad? El pensamiento es una de las capacidades de Manas. Manas es la mente.
Entonces acá, por ejemplo, lo que dice que siento es lo que es el pensamiento. Porque para los Vedas, esto es muy interesante, para los Vedas, y tiene toda una razón de ser, la mente tiene la facultad de pensar, sentir y desear. Esas son sus tres cualidades: pensar, sentir y desear. Y en los Vedas la actividad del pensamiento es distinta a la actividad de la inteligencia. Para los Vedas el pensamiento es así, ¿no? Y la inteligencia es más ordenada. La inteligencia esclarece, ordena, clasifica, ¿sí? Jerarquiza, ¿sí? Y además discrimina. Esto sí, esto no. Eso es la inteligencia. El pensamiento no. Por eso cuando nosotros ubicamos cosas incontrolables, tiene que venir de la mente, ¿sí? Es ahí de donde viene. Por eso los meditadores dicen, hay que controlar la mente, ¿no? Esa es la meta, controlar la mente. Porque la mente tiene la capacidad dinámica, ¿no? Y de movimiento continuo e imparable. Hasta hay una frase en uno de los versos del Bhagavad Gita que dice: controlarla es más difícil que controlar el viento, ¿sí? Por lo complicada que es asirla, contenerla, dirigirla. El yogi, Arjuna, es aquel que conduce la mente, ¿sí? Y la mente está ligada a los sentidos. Por ejemplo, los 5 sentidos están vinculados a 5 elementos, y los cuales tienen su propia bioenergía, ¿no? Es tierra, agua, fuego, viento y sonido. La tierra compromete 5 sentidos: el agua 4, el fuego 3, el aire 2 y el sonido 1. Esos 5 elementos son la manera en la que percibimos la realidad a través de los 5 sentidos, y plasman 5 sensaciones a nivel mental, que es gusto, sabor, olfato, ¿no? Color y textura, ¿no? Las sensaciones que dan. Pero también esa misma mente es el asiento de 5 emociones asociadas a esos 5 sentidos y a esos 5 elementos: ira, alegría, tristeza, ira, alegría, tristeza, alegría, tristeza, miedo y preocupación, ¿sí? Se pueden definir los nombres, a veces cambian por el contexto cultural. Hace rato hablábamos de eso, ¿no? Que a veces yo estoy leyendo, por ejemplo, la medicina china, salen del espíritu del hígado, ¿no? Ay, ¿qué es el espíritu del hígado? Porque el traductor es del siglo XIX, pero leo un traductor del siglo XX y dice la energía del hígado. Ah, ahí sí me entiendo, ahí tiene más sentido, ¿no? Que espíritu del hígado, ¿no? Pero es por ciertos contextos culturales. Entonces son 5 emociones básicas y emociones que se mezclan y generan un estado emocional más complejo. Las emociones complejas son más difíciles, porque las emociones complejas son mezcla de emociones básicas, y de hecho ya ubicar las emociones básicas requiere un trabajo de concientización, porque como dicen en la inteligencia emocional, no podemos dominar emociones que no conocemos, que no ubicamos, que no reconocemos que están aquí. Entonces lo primero es nombrarlas, ubicarlas, conocerlas para trascenderlas. Pero hay emociones muy complejas, son difíciles de ubicar, que son a veces una combinación de emociones. Eso también es importante, sí. El cuerpo, ¿cómo entra y cómo está visto el cuerpo? Aparte, como un concepto de qué es el receptor de todas estas emociones. Por supuesto. El cuerpo, védicamente, está bastante conocido, ¿no? O sea, los tejidos están constituidos por células. La célula tiene su nombre sánscrito. Y existen categorías en el cuerpo. Tenemos, de hecho, lo que es el cuerpo psíquico, el intermedio entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico, y el cuerpo físico en sí. El intermedio entre el cuerpo psíquico y el cuerpo físico es algo que se llama Akash, ¿sí? El cuerpo psíquico es esto, es el cuerpo del pensamiento, mente, inteligencia e identidad, y el ser. Ser, identidad, inteligencia, mente. Ese es el cuerpo psíquico. Luego tiene un ganchito con el que se agarra el cuerpo físico, que sería el elemento espacial acásico,
A través de ese se agarra el cuerpo físico. El elemento acásico es gobernado por el hígado, ¿sí? Tanto en medicina china como en ayurveda y tibetana. Es gobernado por el hígado, porque es expansivo y caliente, ¿sí? Después existe otro elemento llamado viento, que es gobernado por los pulmones, ¿no? Y que además imprime toda una bioenergía. El viento en el ayurveda le llaman prana, ¿sí? Y el prana pues penetra todo, es el sustento de todo. El espacio es el medio por el cual el cuerpo psíquico se conecta con el físico. Y el más sutil de los físicos es el viento, que es el prana que ocupa todo, los 7 vayus o pranas que ocupan todo. Después de los pranas, ¿sí? Que son gobernados por los pulmones y que atraviesan todas las vías pránicas llamadas nadis. Traducido en medicina china, ese prana se llama Wei Chi, es la energía Wei, y atraviesa todos los canales acupunturales. Y eso es lo que se obstaculiza y lo que se libera a través de las agujas y de las vías acupunturales de los canales o meridianos acupunturales. Es el equivalente a los nadis de la ayurveda y viaja prana. Pero de sutil a burdo. Y una vez que ya está el aire, aparece otro elemento más sutil, que es los calores internos, los fuegos, ¿sí? El fuego interno son toda la capacidad de transformación en el organismo, que son los koshas, ¿sí? O agnis, ¿no? Que son los que tienen la capacidad de metabolizar y transformar. Luego viene el agua. El agua, por ejemplo, pues vemos que tenemos, ¿qué dicen? 70% agua, ¿no? En el cuerpo. Bueno, pues el agua es un elemento denso dentro del cuerpo. Y esa agua, pues ocupa gran parte de lo que es la célula. Igual que el oxígeno, saben que el oxígeno es vital para la célula, ¿no? Y el fuego también. ¿Qué es el fuego? Pues que la célula necesita tener capacidad de transformación de la energía, ¿sí? Y luego viene del fuego el agua y luego la tierra. La tierra se refiere a todos los nutrientes, todo lo que es sólido, todo lo que es anabólico, lo que es la energía conservadora del cuerpo, que hace que tengamos solidez. Bueno, de allí los Vedas estudian los cuerpos y dicen: hay 3 energías a nivel general que gobiernan el organismo. Fíjense, el primero es Vata, que es la capacidad de transportación energética en el cuerpo. Hay transportación energética. El segundo es Pita, que hay capacidad de transformación de la energía. Comes, se transporta por Vata, llega al estómago y Pita la transforma. La transforma el fuego de la bilis y de los calores orgánicos, ¿no? En este caso las enzimas serían esos calores, la transforman, la desmenuzan y la hacen nutrientes asimilables, la llevan al intestino delgado, a la sangre, y se incorpora al cuerpo a construir paredes celulares. Esas paredes ya sólidas de las células, eso es kapha, que es catabolismo, transportación de energía, metabolismo, transformación de energía, y anabolismo, almacenamiento de energía. Vata, Pita y Kapha. Y se dice que cada constitución psicobiológica tiene diferentes, cada constitución psicobiológica posee en distintas proporciones esos 3 energías. Por eso hay gente muy catabólica, ¿sí? Que su capacidad de transportación de la energía es mayor a la capacidad de transformación y de almacenamiento. Comen mucho y son delgados, ¿sí? Por ejemplo. O personas que son muy metabólicas, tanto a nivel físico como a nivel mental, lo que aplican, que todo lo transforman y lo consumen y tienen mucho fuego. Esas personas se calientan fácil y hay que enfriarlas, dice la Ayurveda, ¿sí? Son gobernadas más por el fuego. Tienen de los otros elementos, todos tenemos todos, pero el que se desequilibra es uno. El tercero es el anabólico. Por más que hace ejercicio, la energía se estanca y es grueso, es pesado, es anabólico. Agua y tierra son más prominentes que fuego y aire, ¿sí? Entonces así es como se estudia la bioenergética del organismo. Obviamente
la combinación de esos tres elementos son los que nos dan toda la diversidad de constituciones psicobiológicas. Y que va relacionado con el carácter de cada persona. Absolutamente, porque cada elemento es impulsado también desde el interior. Y por ejemplo, a nivel físico, la enfermedad decanta de la siguiente manera. La enfermedad viene a nivel psíquico. Psíquico me refiero a este cuerpo interno. Conciencia, identidad, inteligencia, mente. Luego Akash. El Akash es el espacio y por lo tanto todo está descansando en el Akash. Y ahí cuando el Akash vibra, ¿sí?, afecta a todas las células porque ese es el espacio-tiempo donde todo está asentado, ¿sí? Después de que la enfermedad se encuentra ahí, el desequilibrio, no vamos a llamar la enfermedad porque tiene una categoría. Condición. La condición, el desequilibrio está allí, entonces empieza a afectar el campo nervioso, ¿sí? Cuando empieza a afectar el campo nervioso afecta el campo de los chakras. ¿Qué son los chakras? ¿Qué son? Sí, pero ¿qué son a nivel biológico? Todo es energía. ¿Qué son? Los chakras. Sí. A nivel biológico. Tenemos un chakra en esta parte, ¿no? Sí, de hecho tenemos miles de chakras, 7 más importantes, pero ¿qué son los chakras más importantes? Esos centros de energía, porque yo platicaba hace ratito que hay mucho esoterismo en ese asunto y es algo sumamente científico. Glándulas. Son glándulas, así es. Glándulas, así es, son las glándulas. Las suprarrenales dicen la voluntad, pues sí. Viene un asalto y viene así un golpe de adrenalina que viene de la suprarrenal, ¿sí me explico? Y ese golpe de adrenalina, eso que te hace reaccionar, pues es energía, ¿sí? Y eso viene desde el nivel nervioso, desde el nivel psíquico, nivel acásico, nivel nervioso, ¿sí? Baja aire, después ya se vuelve a nivel metabólico, porque ustedes saben que el sistema endocrino es el encargado del metabolismo, entonces ya toca a nivel hormonal, a nivel glándulas, ¿sí?, que son las que emiten las hormonas, ¿sí? Y eso produce un desequilibrio en la administración de la energía corporal y de ahí vienen las enfermedades, ¿sí? Así se gesta desde el nivel anímico. Inclusive, este es un detalle interesante, ese nivel psíquico puede estar cargado de cosas que son desconocidas por nosotros, inconscientes, o el campo acásico puede estar cargado de cosas del pasado, que no necesariamente son conscientes para uno, pero que ahí están, y ese es el campo acásico, es el espacio-tiempo, es esa dimensión espaciotemporal, ¿no?, en donde está presente, pasado y futuro, y donde empieza nuestra realidad física. Y esa realidad física se ve afectada por esa realidad acásica. Si esa está contaminada, tipo sistemas, todo lo demás se va a cambiar. Todo va a decantar a todas las demás categorías fisiológicas. ¿Sí me voy a entender? Y al final se va a somatizar en una enfermedad. ¿Sí? Bueno, entonces, pero acá lo que estamos observando es el tema de la toma de decisiones. ¿Sí? Obviamente todo eso trae una repercusión también a nivel físico. La toma de decisiones se da primero, si ustedes ven hacia arriba, una flecha que dice resolución o deliberación, consciente o inconsciente, ¿sí? Eso es lo primero que hay. ¿Por qué se llama resolución o deliberación? Este es un término jurídico que viene de lo que los jueces hacen cuando reciben un caso, ¿sí? Tienen que deliberar. ¿Qué significa deliberar? Sopesar entre todo aquello que le están proporcionando, pruebas, testimonios, documentos. Entonces él llega y dice, ay, híjole, dicen que es culpable, dicen que lo mató. Vamos a ver, esta es la prueba testimonial, esta es la prueba pericial, esta es la prueba documental, esta es la prueba, ¿no? Y con esas pruebas están deliberando, ¿sí? Es decir, la deliberación es un ejercicio interno de toma de decisiones. Eso es lo primero que nosotros hacemos. ¿Quién es el juez? Nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? El ser. El ser es el juez. Y
Lo que es la mente, la inteligencia y la identidad son esos elementos que se acercan al ser para que el ser medite. ¿Sí? A través de lo que siente, de lo que piensa, de lo que cree, de lo que entiende, de su experiencia, todos esos elementos están ahí combinados. Y el ser puede o bien ser arrastrado por lo que sus sentidos, su mente, su inteligencia, su identidad le empujan a hacer, que sería eso de ignorancia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Simplemente inercial, lo hago. O puede ser que se esté dando cuenta de cuáles son las motivaciones en su toma de decisiones, pero que tampoco lo pueda detener, está demasiado comprometido, apasionado. O puede ser que vea todo con claridad, ¿sí? Con sobriedad, en su justo lugar, en su justa proporción, y tome la decisión con sobriedad. Ahí sería sobrio. Esa sería la meta. Y sobrio, ¿no? También se puede decir lúcido. ¿De dónde viene la palabra lúcido? De luz. Está viendo. ¿Quién es la luz? El ser. Está viendo con claridad, ¿cierto? No está arrobado por lo que siente, por su coraje. Puede tener coraje, eso no es el problema. No se puede uno artificialmente disasociar de las emociones y ser un robot y no autómata que no siente, no. Uno puede experimentar las emociones. Es el uso que uno le da a las emociones, la ciencia en todo eso. Aquí la ciencia radica en el manejo que se da a las emociones y la dirección. La vez pasada les puse el ejemplo que Goleman le da en el libro de inteligencia emocional, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llamó? El resplandor de la inteligencia, ¿no? Cuando un señor viejito está sentado en el metro, ¿se acuerdan? Y llega un borracho y japonés, ¿no? Y va tomando y así, y está un amigo de Goleman que es taekwondoín o algo así, y estaba así parado y venía a entrenar y dijo, en cuanto se ponga loco, ahorita lo agarro a patadas, ¿no? Y estaba listo a detener, a inmovilizar al personaje que venía borracho, y el amigo de Goleman, profesional de artes marciales, solo esperaba que hiciera una tontería a una muchacha, a un anciano, algo, y se acercó a un anciano, y dice que el anciano lo quedó viendo y que le dijo así, le hizo jiu-jitsu emocional, ¿no? Le dijo, dice, ¿te gusta el saque? Sí, a mí también me gusta el saque. Dice, solo que tiene tiempo que no lo tomo. Lo capturó. Dice, como las tomas del jiu-jitsu, ¿no? Ya lo tenía ahí, ahora solamente para dármela, ¿no? Dice, ¿qué hay? Dice, ya tiene rato que no lo tomo, pero me gustaba mucho, yo era muy aficionado a tomar el saque, me encantaba. ¿Y por qué ya no lo toma? No lo tomo porque yo lo tomaba solamente con mi esposa los fines de semana. Y se agarra a llorar del grandote ahí así, empieza a llorar. Dice, ¿por qué lloras? Porque perdí a mi esposa, ¿no? Se asoció. Dice, no te preocupes. Dice, si quieres, cuando gustes, si necesites, dice, beber solo no es saludable. Cuando quieras, ven conmigo, bebemos juntos, ¿no? Dice, y recordamos a nuestras mujeres y todo lo que nos dejaron. Y el tipo estaba así sentado, llorando, ¿no? Ya completamente, ¿no? Así, como si lo hubiera hecho jiu-jitsu emocional, lo tumbó, lo sentó y lo puso ahí a platicar con él, ¿no? Sin necesidad de golpearlo, ¿no? Entonces, eso le llama a este señor Goleman ahí el resplandor emocional, ¿no? Cuando alguien tiene tanto dominio de las emociones que las conduce y las ocupa, las utiliza, las lleva a conciencia y a voluntad. Es decir, bajo el dominio del ser. Eso es cuando los vean, dicen, bajo el dominio del ser, se refiere a conciencia y a voluntad, ¿sí? Porque la conciencia y la voluntad están en el ser. Entonces, mientras no, pues podemos ser arrastrados por todo este mundo interno. Y también es muy preocupante porque, ¿qué pasa con la toma de decisiones? La toma de decisiones es algo tan vital, ¿sí? Que imagínense, como hemos platicado, andar en un cuarto oscuro, ¿sí? El peligro que implica andar en un cuarto. Desde algo tan simple como una tachuela, ¿no? Hasta un cuchillo que anda saliendo por ahí nos pica un ojo, ¿no? Hasta cualquier cosa, un bebé que ande por ahí
lo pisemos, que lo dejaron acostado, no sé. Es un peligro brutal, ¿no? Y puede ser que el medio no sea tan hostil, pero vivir en oscuras, en ese medio, es peligrosísimo. Entonces, ¿qué significa vivir en oscuras? Tabauna, vivir en ignorancia, vivir arrastrados por ese mundo interno de manera inercial, sin ningún tipo de reflexión y de claridad. La claridad es acuaguna, es lucidez, ¿sí? Raya alguna, la pasión es un nivel intermedio, ¿no? Pues, en el que nos damos cuenta, pero todavía no lo dominamos. Acuaguna es el nivel sobrio. Pero entonces, tomamos la decisión, dice, resolución, de liberación consciente o inconsciente. Y dice un siguiente círculo, estado de conciencia o estado vibratorio. Eso es muy interesante. Volvemos a la parte sutil, de la sutil acásico, y del acásico, intermediario entre lo sutil y lo físico, viene la somatización hacia lo físico. El estado vibratorio es muy importante, es de hecho todo ese estado vibratorio, ¿no? Todo está vibrando, ¿sí? Y es tan poderosa la vibración que es la que sostiene la vida o es la que produce la muerte, ¿sí? Por ejemplo, los yogis lo que hacen es poder controlar la energía a tal nivel, a tal grado, que puedan conservar, ¿no? Le dirían los chinos el Shen Qi, ¿no? La energía de unión entre el cuerpo físico y el psíquico se mantenga, ¿no? Fuertemente, y ayunan, no comen, no respiran, no sé qué, ¿no? Y se mantienen unidos el cuerpo psíquico y el físico a través de un poderoso Akash, digo en chino Shen Qi, ¿no? Mantienen unido. ¿Quién es una persona así? Bueno, hemos sabido de personas que, como Rasputín, ¿se acuerdan? ¿No? Que le hicieron, lo picaron, no sé qué tanto, y no se moría. Tienen un Shen Qi poderoso, ¿no? Su cuerpo psíquico y el físico están poderosamente unidos. Y hay personas que tienen un Shen Qi, un Akash muy débil, ¿sí? ¿Y qué pasa con un Akash muy débil? Que hasta con un susto se pueden morir. ¿Se acuerdan de esa artista que se murió en un susto? ¿Sí? Mariana, ¿se acuerdan? Ni iban por ella, ¿no? Nomás vio al asaltante, dijo, ahí les dejo la cascarita, ¿no? ¿Sí? Porque hay un Shen Qi débil, ¿no? Una psique débil y una unión al cuerpo débil. Entonces se fue. Dijo, ahí les dejo la cáscara y yo me voy. Imagínense con su hija ahí, ¿no? Digo, no es para juzgar, pero imagínense, ¿no? El miedo tan profundo y la debilidad, ¿no? Bioenergética. Sí, de hecho, el cuerpo que no tiene bloqueos vibra, puede vibrar, pero las emociones contenidas hacen que haya esos bloqueos, entonces haya que no se conecte y no vibre de esas partes del cuerpo. Así es, cuando no hay una vibración, entonces no hay salud, ¿sí? No hay transmisión de energía y es cuando hay que desbloquearlo. Se desbloquea con ejercicios como yoga, se desbloquea con agujas, se desbloquea con masajes, se desbloquea con ejercicio, pero dirigido, no cualquier ejercicio, dirigido. Todo eso es bioenergética, ¿no? Es para ir desbloqueando esa energía y que todo vibre. Y se siente cuando hay salud, se siente como todo vibra. Y el cuerpo emana una energía que en sánscrito se llama teyas, que es lo que le llaman el aura, ¿sí? En China se llama wei, ¿cómo se llama? Se me olvidó, pero es un chi. Es un tipo de energía que sale hacia el exterior, y en los veas se llaman teyas. Y esa aura es una irradiación de energía que impide que otras vibraciones externas invadan el organismo, tanto físico como psíquico. Llegan, es como si una gota de agua, ¿no? Hasta un océano se acerca al sol, ¿no? Se evapora. Lo mismo, quien irradia ese Shen Qi, esa energía vital, ese aura, ¿no? Teyas, en sánscrito, ¿no? E impide que la enfermedad, la gente patógena, le afecte. Y también que emociones y malas vibras le lleguen fácilmente. Una buena energía. Bueno, pero entonces dice que tenemos un estado vibratorio. Aquí les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Algo de la casa, ¿no?
Uno está haciendo algo de comer y llega algún familiar con el que uno no se lleva bien, por ejemplo. Uno empieza a vibrar en otra frecuencia, ¿cierto? Ocurre inmediatamente la identidad, la inteligencia y las emociones y los pensamientos, ¿no? Y uno empieza a vibrar en otra frecuencia. Esto es lo que aquí ocurre. Es más, es tan inercial que ni siquiera hay un estado de deliberación tan profundo. Es casi automático. Les voy a poner un ejemplo interesante de un juez. ¿Sí? Un juez tiene que ser sobrio, ¿sí? Tiene que ser un yogi, necesariamente en los términos de lo que estamos hablando. Porque si un juez no es un yogi, entonces ¿qué va a ser? Un tendencioso. Un yogi es alguien sobrio que puede ver con equidad. Entonces puede ser que sea una mujer, juez, y llega un caballero que no le está dando la pensión a la esposa, y la juez dice, bueno, pues de acuerdo a la ley y de acuerdo al criterio, esto es lo que corresponde. Pero también puede ser una juez que se acaba de divorciar, ¿cierto? Y así ocurre, así ocurre, digo, para que lo sepan. No dice, no, hombre, nos tocó ese juez, y ese juez así, es como perdió una hija, con este tipo de casos es muy severo, o con esto, como se divorció, no, hombre, ese con esos casos a los hombres los acaba, ¿no? Eso existe, así es. No hay esa equidad, ¿no? Claro, hay esa habilidad en ese caso del abogado de contener un poco y de decir, a ver, oiga, juez, mire, aquí están pruebas, elementos muy sólidos, pero si hay una ranurita por la cual darle en la torre, lo va a hacer, ¿sí? Porque hay una cuestión emocional ahí. Entonces ese tipo de deliberaciones pues no es equitativa, no es justa, es decir, no es equilibrada. A lo mejor el cuate era buena onda, porque también llegó a ocurrir, digo, es el menor de los casos, pero llegó a ocurrir, a lo mejor era buena onda y a lo mejor ella era mala onda, vamos a decirlo así, ¿no? En la relación, el que quería crecer a él, ella no dejaba, no sé, llega a pasar. Pero la jueza agarra y dice, ay, este infeliz, que pase el desgraciado, y bueno, ¿no? Y le da duro al pobre hombre porque ya tiene una experiencia, no hay equidad. La resolución es motivada por otras causas y no por el ser, no en conciencia, no en equidad. Por emociones. Por emociones, ¿no? Causas emocionales, de identidad, ¿no? Que arroban a la persona y no la dejan. Y entonces, así como el juez tendencioso decide tendenciosamente, nosotros también decidimos tendenciosamente. Llega nuestro familiar que nos cae mal, ni siquiera deliberamos, pensamos, organizamos el mundo interno, sino inmediatamente, ¿no? Y eso produce un estado vibratorio. ¿Sí? Ese estado vibratorio le puse nivel energético. ¿Sí? Ese es el Akash, el nivel energético. Después dice, o sea, lo que a nivel, un paréntesis de un minuto nada más para dejarlo claro, porque esto en los datos está muy claro. El ser, el ego, la inteligencia, la mente, el Akash, los sentidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del diagrama de la otra vez, no? Sí. Cómo estaba elaborado, ¿no? Entonces, esa es la conciencia, el ego, la inteligencia, la mente, el Akash y el plano físico, que son los elementos aire, fuego, agua y tierra. Entonces, todo esto empieza a vibrar, esto es lo que vibra. ¿Sí? El cuerpo psicológico, que es lo que tenemos ahí, afecta el cuerpo vibratorio. Este cuerpo vibratorio es el Akash. Todo esto es vibración. Y esto es lo que empieza a hacer vibrar todo el aspecto físico. ¿Sí? Entonces, cuando esto se perturba, cuando esto se contamina, enfermedad sí o sí. O hablamos de desequilibrio sí o sí. Y esto se puede contaminar por emociones, pensamientos que vienen de acá, pero también por emociones, pensamientos que vienen de generaciones anteriores. Esta es la dimensión donde se trabaja en las constelaciones, la dimensión akásica, que es de hecho, de acuerdo a los Vedas, a donde se presentan los espíritus, por ejemplo. Interesante, ¿no? Esta es la dimensión donde se presenta la vibratoria, ¿sí? Y es donde se trabaja a nivel vibracional para ir modificando tanto el campo del pensamiento como el campo de la acción. ¿Sí? ¿Estamos? Es donde se da toda la comunicación de todo el ser humano. Donde se da la comunicación más sutil, digamos. La más sutil.
es decir, la transmisión no física. Acá todo es físico, esa es la transmisión vibracional. Lo que les dije que le llamaba Dawkins memética, ¿no? Porque Dawkins dice, hay genética, que es la transmisión de una información biológica, y que es un color de piel, una estatura, no sé qué, y hay memética, una transmisión de información que no es biológica y no celular, que es cultural, psicológica, emocional. Este es el medio. De hecho, este es el cuerpo de una persona, pero también el universo tiene su cuerpo. ¿Y quién es este? Dios, exacto. Este es Dios. Y este es el ego universal, la inteligencia universal con la que diseña el universo, la mente universal con la que pone a trabajar la realidad, y el espacio-tiempo universal, el Akasha universal, con lo que hace vibrar toda la realidad. Y esto a nivel universal es muy interesante porque los Vedas, al igual que en la física actual, se sabe que este es un tejido ya existente y que ese tejido es un continuo espacio-temporal que ya existe, y ahí existe presente, pasado y futuro. Ya está, ahí está. Y así también ahí se explica, como Einstein decía, igual los Vedas dice, para algunos, mientras pasa un cierto tiempo, para otros pasa mucho más tiempo o menos, ¿no? Toda la relatividad del espacio-tiempo que Einstein me explicó, los Vedas lo explicaron en el Akasha. Por eso yo cuando traduzco Akasha, no lo traduzco como cielo o como éter, porque no significa nada. Lo traduzco como espacio-tiempo, porque es la dimensión donde todo vibra, a nivel cósmico y a nivel físico, ¿sí? Todo cuerpo, todo organismo tiene su psicobiología, ¿no? Bueno, entonces una vez explicando eso, esto que aquí lo expliqué de manera categorial, acá lo estamos explicando de manera cíclica. Esto, luego viene el aspecto energético. ¿Por qué? Porque vamos a algo. Dice nivel energético, luego abajo del lado derecho dice ejecución, acción, omisión, activación de leyes universales, áreas de oportunidad. ¿Qué significa eso? Ejecución, acción u omisión. Pues como actuar en consecuencia de lo que estamos vibrando. Así es. Actuar. Actuar o omitir la acción. Esto es muy importante, ¿eh? Así se trabaja en el derecho, pero yo lo expliqué en lenguaje jurídico para darme a entender, pero en los Vedas se explica lo mismo. La acción también puede ser la omisión. O sea, uno puede actuar, dejar de haciendo algo. O sea, en el campo del derecho penal, ¿no? Si alguien tenía que haberle dado una medicina a un enfermo para que no muriera, sabiendo que debía dársela y no la dio, es una tipificación, es un tipo de delito, ¿sí? Es una omisión que acarrea consecuencias. Por eso entonces es acción u omisión, ¿sí? Que activa. En el momento en que actúas o dejas de actuar, comienzan a actuar las leyes universales de acción-reacción, omisión-reacción, ¿sí? Omitiste algo, hay una reacción; hiciste algo, hay una reacción. Esas reacciones que se producen en el mundo se producen en función de esas leyes universales llamadas. ¿Cómo se llaman? ¿Llamadas? ¿Cómo se llaman esas leyes universales de acción-reacción? Karma. Ahí se puede actuar el karma, ¿sí? Las consecuencias o los efectos de las acciones y las omisiones, karma, ¿sí? Y esto genera una consecuencia, ¿saben de qué manera? Bien interesante. ¿Han visto esas películas donde de repente está aquí un personaje y entonces se abre un portal, ¿no? Y viaja a otro mundo? Thor, por ejemplo, pega el martillo y sale disparado a otro mundo, ¿no? O una que es una película que vi 3 veces en una semana porque no sé, me fascinó, que se llama, es una tontería gringa, pero igual me gustó, se llama John Carter, ¿no? Esa película, porque todo de ahí salió de los Vedas, se los aseguro, ¿no? Eso de que Barzum y los viajes entre los mundos, así, qué loco. Y muchos elementos que capté de la película vienen de los Vedas. Entonces me llamó la atención. Y ahí también, ¿no?
con un aparatejo ahí sale disparado a otras realidades, a otros planos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre con las acciones. Cuando nosotros ponemos a actuar las leyes universales, lo que estamos sacando es un boleto para transportarnos a otra dimensión, ¿sí? Es decir, a otra atmósfera. Es decir, nosotros estamos construyendo la atmósfera en la que vamos a vivir. ¿Sí me lo estoy dando a entender? Con las acciones u omisiones que estamos haciendo, estamos generando una serie de activaciones de las leyes universales en forma de karma. Y ese karma nos va a llevar a una realidad, a una atmósfera que es consecuencia de nuestra toma de decisiones. ¿Sí? De tal manera que si estamos en un lugar conflictivo, en un lugar limitado, es porque un conjunto de toma de decisiones, estados vibracionales, ejecución de acciones nos llevó ahí. ¿Sí? Eso es una parte fundamental de la responsabilidad cósmica. Es decir, somos parte, productores, digo en parte, porque no es que somos absolutamente los responsables, vamos a decir, universales. Hay también una parte pedagógica que viene de Dios, ¿sí? Pero somos co-creadores de nuestro destino, ¿sí? Somos co-creadores. Nos transportamos, así como en las películas, del estado vibracional que tenemos, ¡pah!, generamos una acción, esa acción genera otro estado vibracional que nos lleva a un determinado destino, a un medio ambiente. Entonces estamos viviendo en conflicto, ¿no? Estamos viviendo peleándonos, inconformes, tristes, deprimidos, ¿no? Muy enojados. Todos esos son estados que provienen de una serie de toma de decisiones, estados vibracionales, y después acciones y consecuencias. Esas consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias? Medio ambiente. ¿Y qué es medio ambiente? Tanto lo psíquico como lo exterior. Les voy a poner un ejemplo para darme a entender más claro. Estás aquí. Esto es en derecho así se utiliza, ¿eh? Cuando un juez va a tomar una decisión sobre un asesino, primero toma cómo fue si fue premeditado, ¿no? Premeditación, alevosía y ventaja. Si hubo eso, quiere decir que había toda una intención interna, ¿no? No, lo preparó, lo esperó, lo espió, ¿no? Todo el mundo. Quiere decir que hay un elemento criminal muy profundo, ¿no? Estuvo todo preparándolo y luego lo detuvo y le quitó toda la alevosía, implica quitarle toda posibilidad de defensión, ¿no? Lo agarró justo cuando no andaba ni armado ni defendido, ¿no? Y ahí lo mató. No, pues es una pena más grande. Otra posibilidad, llegó a su casa y encontró que tal persona estaba con la mujer y no pudo soportarlo y agarró su arma y le disparó, ¿no? La pena se atenúa. ¿Por qué se atenúa? Porque fue un impulso momentáneo humano en el que un individuo reaccionó irasciblemente ante un evento que evidentemente le causaba mucho dolor. Claro, igual le van a dar sus añotes en la cárcel, pero no se los van a aumentar, quizás hasta le disminuyen un par, ¿no? Si eran 10 o 12, a lo mejor eran 8, pero si fue premeditado, la alevosía y ventaja le dan 25. ¿Sí me explico? Por decir algo. ¿Sí me doy a entender? Eso es algo que usa el juez. Y también lo que le llaman intento es una cosa, ¿sí? Intento fallido es otra cosa, ¿no? Desistimiento es otra cosa. Es decir, llevaba el arma, lo espió, lo esperó y lo iba a matar y se dio la vuelta y se arrepintió, pero lo agarraron con el arma y lo trajeron. ¿Y a dónde iba? Lo iba a matar, pero no lo maté. Eso es atenuado. ¿Sí me explico? O sacó el arma, le disparó, pero el menso ni le dio. ¿Sí me explico? Entonces ahí es otro criterio. Así tal cual funciona el karma. Así tal cual. Y hay un juez que lo lleva a cabo. En los Vedas es un deva que se llama Yama, que es el que lleva a cabo, se encarga de llevar ese litigio universal, por decirlo, ¿no?
esa vigilancia a las intenciones, lo concretó, no lo concretó, la intención la llevaba, no lo hizo, por qué lo hizo, todo eso, ¿no? Siempre hay consecuencias, pero van a ser atenuadas o agravadas dependiendo de todos esos factores. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí estoy siendo claro? Bueno, entonces, ¿qué ocurre con este tema del karma? Vamos a suponer un asesino. Un asesino criminal, ¿no? Está en el mundo interno, no, es que la vida, ¿no? Tiene su concepción de la vida, una identidad formada, ¿no? Tenemos que defendernos porque el abuso de la vida, ¿verdad? Tiene toda una serie de emociones desequilibradas, su campo acásico está contaminado, ¿no? Y de repente dice, voy a matar a tal, lo mata. Ahí adentro ocurrió una deliberación, ¿no? Si fue ipso facto, así, de repente, a lo mejor puede haber sido un golpe emocional, ¿no? Y las consecuencias jurídicas son también karmáticas. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si lo premeditó, lo intentó y falló, es una. Si lo premeditó, lo intentó y se arrepintió, es otra. Si lo intentó, lo premeditó, lo intentó y lo acertó, es una pena. ¿Sí? Es un efecto. Entonces, él está así y dice, lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato, deliberación. Perdón el ejemplo, pero es que es para darme a entender de todo el círculo que les estoy tratando de compartir. Lo mato, no lo mato, lo mato, no lo mato. De repente, en esa deliberación, su decisión, su conclusión es sí. Ahí llega el estado vibracional. ¿Sí? ¿Han visto a esa gente cuando va a saltar un camión? La cara que tiene. Llega un estado vibratorio, ¿no? Tomó la decisión. Es un hecho consumado, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces lo voy a matar, ¿no? Y ahí está, estado vibracional. ¿Sí? Ahí todavía se puede arrepentir o todavía puede fallar. Y todo eso va a tener consecuencias. Pero vamos a suponer que no falla, sino que lo ejecuta. Eso tiene una consecuencia. Acción u omisión, activación de leyes universales. Y lo agarran los policías. Es decir, le dan un viaje gratuito, ¿no? A un tour por un reclusorio. Es decir, él mismo se promovió el medio ambiente en el que ahora está viviendo. ¿Sí? Y eso le produce dolor, le produce aflicción, frustración, miedo, ¿no? De que alguien lo vaya a matar, violar o no sé, allá adentro y todo eso, ¿no? En otras palabras, tanto su mundo psíquico como su entorno físico, ambos son muy aprisionantes. Por eso abajo dice, esfera de experiencia o ambiente de existencia. La esfera experiencial o el ambiente donde nos desenvolvemos es consecuencia de nuestra toma de decisiones. ¿Sí? Todo eso que se vuelve. Siguiente, influencia externa. Y la última flechita vuelve a ir al nivel interno. Es decir, esa influencia externa vuelve a afectar el mundo interno, pero eso no necesariamente tiene que ser una afectación destructiva. Puede ser que todo ese dolor, toda esa aflicción y todo eso lo haga crecer. Se resume al aprendizaje. Se puede resumir y eso se llama círculo virtuoso, ¿no? Todo ese proceso se llama círculo virtuoso porque el sufrimiento de la cárcel, lo que vivió ahí, la ansiedad psicológica, el dolor físico, el enclaustramiento, le produce una profunda reflexión, una transformación y una elevación. Y a lo mejor, hace poco vi una noticia, termina su carrera allá adentro, en la cárcel, consigue un trabajo y se hace amigo de algo, o se vuelve cristiano, o se vuelve Hare Krishna, o algo allá adentro. ¿Sí me explico? Le ocurre algo que lo transforma. Yo conocí gente así, que lo eleva, que lo lleva a una crisis existencial, a una profunda contradicción que le hace concluir que el camino que estaba llevando no era el correcto. Y viene un círculo virtuoso. Es decir, transforma su manera de pensar, sentir y desear, de comprender las cosas, inclusive cambia hasta su identidad. Y eso le permite tener otro tipo de evaluación y deliberación, otro estado vibracional, otra toma de decisiones
y por lo tanto otros efectos para su vida. ¿Sí? Y esos efectos son estados internos y externos, medios ambientes a lo que se va a desarrollar. Medios ambientes más agradables o menos agradables, de acuerdo a lo que se haya producido para sí mismo. Pero también está otra opción, el círculo vicioso, ¿no? De que el dolor y todo, ahora nada más tomaba marihuana, pero allá adentro conoció la piedra, el cráter, todo conoció allá adentro, ¿no? ¿Sí me explico? Y ahora ya mató otro allá adentro, ¿no? Y ahora ya no lo tienen, sí conocen los zapandos, ¿no? Ya no te lo tienen en las rejas, sino los recluyeron allá en un lugar oscuro con ratas y le dice de fe que hay como, ¿no? ¿Sí me explico? Y allá adentro, o sea, está peleando con otros que están ahí. Eso también, círculo virtuoso y círculo vicioso. Y todo es a partir de la toma de decisiones. Y eso en los Vedas, así como es a nivel personal, en los Vedas es a nivel cósmico. Cuando las personas van hacia el círculo vicioso, se llama patalas, que sería como una traducción infierno. ¿Sí? Eso es el infierno. Sí, es el infierno. ¿Alguien ya vio la película de Papillon? ¿Papillon? ¿No? ¡Wow! Esa película me encantó también. Es una película basada en una historia real. Papillon. Acaba de salir la segunda versión. Yo había visto la de los 70s con Anthony Quinn y ¿cómo se llama? El otro, no me acuerdo el otro actor. Y ahorita salió una nueva versión muy buena. La vi hace una semana, muy buena. Habla de un personaje que lo llevan injustamente a la cárcel y lo que vive allá adentro. De verdad que se la recomiendo, ¿no? Que vive allá adentro y qué decisión toma, ¿no? En cada momento, ¿no? Entonces, sí, la voluntad es del ser. Y a pesar de que la mente esté afligida, la identidad, el ser tiene una voluntad o no la tiene. ¿Sí? La voluntad se puede alimentar del ser a través del yoga. ¿Sí? Eso es lo único que puede alimentar el ser. El ego se puede alimentar de algunas cosas, de inteligencia, de conocimientos, de procesos, mejor dicho, la mente, los sentidos, pero lo único que puede alimentar al ser es en este caso el yoga. Entiéndase yoga de nueva cuenta, ¿no? No estoy diciendo sobre yoga, no, sino yoga como la toma de conciencia, el proceso de concientización, de lucidez. Entonces existe ese círculo vicioso que nos lleva a los infiernos, o ese círculo virtuoso que nos lleva a los cielos, ¿sí? Es decir, a otro tipo de experiencias. O existe la ruptura de todos los ciclos virtuosos y viciosos, que se llama liberación, mukti en yoga. ¡Wow! Mukti. La cesación de todos los ciclos. Estos ciclos se llaman en sánscrito samsara, ¿no? Samsara. Mrityu samsara varmani. Hasta dicen, le sigues dando vueltas a la rueda, ¿no? Sigues promoviendo círculos. Karma, samsara, ¿no? Sigues dándole vueltas. Círculo vicioso, círculo virtuoso, círculo vicioso, círculo virtuoso, círculo vicioso, círculo virtuoso. Eso se llama samsara, ¿sí? Y por eso se dice que el yogi debe detener la rueda del samsara. Esa es la única manera de alcanzar la autorrealización. La autorrealización es la absorción mística en el ser. Y la autorrealización más elevada es la absorción mística en Dios, ¿no? Pero eso es otra cosa, más elevada. Hasta aquí por hoy. Si quieren alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. ¿Sí se entendió? ¿Es claro? Entonces cuando oigan a alguien que dice, es que es su karma, ¿no? Ven conmigo al curso de yoga y ciencia. Es que las palabras se vuelven tan vacías, tan triviales, trivializan tanto. Y eso aplica en varios campos, ¿no? Es que es mi karma. Pues sí, pero ¿a qué nivel está ese karma, no? ¿Es definitivo? ¿Es negociable? No, es que fue mi karma, yo no estudié. Pues sí, pero puedes estudiar ahora, ¿no? O puedes trabajar ahora, ¿no? O sea, no pasa nada. Hay gente que se graduó de los 50 años, ¿no? O puedes no hacerlo también.
y hacer otra cosa, ¿no? Eso es muy importante. Te doy la palabra, nada más un comentario. Esto es muy delicado. En la India esto ocurre mucho. Esta mala comprensión que ocurre en la India, eso sí es un fenómeno de distorsión del conocimiento védico, ¿sí? Digo, y en todos lados pasa. Por ejemplo, las ofrendas a los ancestros antes era para desapegarlos del mundo, no para pegarlos más. No es que les ofrecían cigarritos y licor, no. Les ofrendaban comida sagrada, ¿no? Entonces las tradiciones también se llegan a distorsionar. En la India así ocurre. En la India mucha gente dice, es que es mi karma, ¿no? ¿Qué estás entendiendo del karma? Hay 5 tipos. ¿Tienes disposición de transformarlo? Si no quieres transformarlo, entonces ¿para qué veniste? Para eso veniste, para hacer karma yoga, para transformar karma a través de la ciencia de la conciencia. ¿Y por qué yoga es ciencia? ¿Por qué yoga es ciencia? Porque yoga es la metodología de aminorar el sufrimiento. Es el proceso de aminoración del sufrimiento. ¿Y qué es ciencia? Eso, por eso hacemos ciencia, aminorar el sufrimiento. ¿Por qué yoga es ciencia? Porque en última instancia queremos aminorar el sufrimiento producido por el karma. Eso es yoga ciencia. Un segundito, porque ella iba a preguntar primero. Ahorita hablamos de toda la sesión. Y la única manera, de acuerdo al Veda, es la única ciencia y el único yoga que puede acabar por completo con todos los niveles de karma es la ciencia de la autorrealización, la experiencia mística espiritual más elevada, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que vamos aprendiendo a poquito, vamos a aplicarla a poquito. Tú tenías una pregunta. Justo lo que estabas diciendo, o sea, como que quería clarificar un poquito que esos 5 tipos, o sea, de semilla, germinado, pero ¿nos podrías dar como una definición de cada una? Sí, es un poquito lo que explicaba. Es como, por ejemplo, de esos 5, el único determinista es el último, es el fructificado, ¿sí? Es un árbol. Cuando el fruto ya se dio, sí, ya no pasó nada, ya no se puede. Yo me quería casar, pero es que ella tiene a otra persona, pero está decisa, ya se casó y ya está embarazada. Oh, lástima, Margarita, ¿no? Ya ahí ya hay fruto, ¿no? Ya ahí ya es más, pues sí se puede revertir, pero ya sería demasiado poder, ¿no? Pues ya, ahí está, adiós, ¿no? Entonces así, hay semilla, es algo que se puede resolver fácil. ¿Por qué se dice que la semilla, que el karma es una semilla? Precisamente porque se puede ir desarrollando hasta el punto de ser irreversible. Cuando ya es irreversible, lo único que puede hacer revertir el karma es la ciencia, ¿no? Ver la ciencia, el conocimiento en general, yoga, la ciencia, el conocimiento, lo que puede hacer revertir el karma. Pero también puede ser que no tengas tanta ciencia para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, un karmita pequeñito como el de una semillita, es fácil de quitar. Hace poquito veía un profesor que estaba enseñando Jyotish Yoga y decía, es como una gripe. Hace rato decía, se quita rápido, ¿no? Tienes un poco de ciencia, ya sea de la médica tradicional o de la herbolaria o de la naturista o de lo que quieras, un poco de ciencia y se quita. Pero ¿qué tal si es una pulmonía? ¿No? Ya está germinado, ya nació, ¿no? Ya se manifestó en un mayor grado. Pues hay que aplicar más ciencia, ¿no? Más conocimiento, ¿no? Más determinación en transformar esa realidad. Pero ¿qué tal si ahora ya es una diabetes mellitus, puede decir, grave? Pues tienes que aplicar más ciencia, más conocimiento y determinación. La determinación viene de Atman, ¿cierto? Del ser, ¿no? Porque hay determinación que viene del ego, pero eso no se puede sostener. La verdadera determinación viene de Atman. Entonces, aplicas más ciencia y ya detuviste la diabetes, ahora es cáncer. Híjole, pues más ciencia, ¿no? Ya decía yo hace rato, terapia Gerson o bombardear, como que no es muy recomendable, pero igual es una ciencia, es un conocimiento que se aplica, pero entre todas las posibilidades uno escoge y aplica ciencia ¿cómo se dice? Reinvierte, así es, revierte, esa era la palabra, revierte el cáncer, ¿no? Se puede. Yo lo viví con mi padre, ¿no? 6 meses de ayuno, ¿no? Pero de repente alguien se muere, pues ya no se puede revertir, ¿no?
Sí, hay ciencias que dicen que lo logran con la nigromancia, existen los Vedas, Mritya Sanjivayitari, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo que tengamos al acceso, ¿no? Y además, ¿para qué? Como joder, todos. ¿No? Entonces, la ciencia nos puede permitir revertir los karmas, pero hay karmas que ya ni con toda la ciencia se pueden revertir. Entonces, lo que nosotros debemos hacer cuando estudiamos nuestro propio karma es verlo como un área de oportunidades, ¿sí? Vamos a suponer este edificio, ¿sí? Este edificio tiene salones, ¿sí? Le podemos sacar mucho provecho a las actividades que aquí se realizan, podemos organizarlo de tal manera. Para ello tenemos que ver toda su área de oportunidades, qué tiene, qué ofrece, qué hace, qué potencial tiene, cómo hacerlo más visual en internet, qué falta. Ay, no, es que ¿qué crees? Que no se pueden poner letreros afuera. Ay, ya, pues es mi karma. ¿Sí me explico? No, lo sustituyes con, de alguna manera, con conocimiento, aplicas algo que sustituya la ausencia de poner letreros afuera. A mí se me ocurrió una librería de abajo. O sea que es calle de librerías, con un conocimiento se aplica y resuelves esa, y tu problema lo vuelves una oportunidad, ¿no? Así ocurre. Y va a haber cosas que definitivamente no van a ser revertibles. Y entonces también ahí viene un proceso yógico muy profundo que se llama aceptación, ¿no? Entonces en las 5 hay aprendizaje, ¿sí? Y en los 5 niveles hay trabajo que hacer. Acá se pueden resolver y en algún nivel se tendrá que aceptar, pero siempre hay crecimiento interno, ¿sí? Sí. Era más o menos a lo último, a lo que llegaste, es ver el karma desde otro sentido, en el sentido de una prueba para trascender. Sí. Porque cada karma uno lo trabaja y lo revierte. Así es. Es aprendizaje. Así es. Lo terrible, creo que 2 cosas son terribles, y nos lo dice la oración de la serenidad que da en el gobierno, ¿no? 2 cosas son terribles: pudiendo cambiar algo, no cambiarlo, y no pudiendo cambiar algo, quererlo cambiar. Esas 2 cosas son terribles, y eso nos lo da la sobriedad, ¿sí? Y eso también lo da el karma. El karma nos dice: aquí está el karma, aquí está el yoga, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Para poder transformar y revertir algo. Pero también aquí está el yoga para tener la sobriedad de aceptar algo que no puede ser bien, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ejemplo, bueno, estamos hablando ahorita de karma individual, pero por ejemplo, cuando ya empieza a hacer acciones que no necesariamente tomó el individuo, sino por influencia de otros, o sea, también ahí se empieza a hacer una conclusión de karma, o sea, ya es como... Pues, claro. Sí, claro. Y por eso se generan sistemas. O sea, el familiar es uno, pero hablamos de otros, ¿no? Otro tipo de sistemas que se crean, ¿no? Que, por ejemplo, hasta se constelan empresas, ¿no? Se constelan proyectos, porque se crean sistemas. Es decir, tiene un nombre jurídico no es que se me olvidó. Ay, Dios mío, sí, es que es un término muy preciso. Asociación, ¿no? Es una asociación, ¿no? La asociación puede ser virtuosa o viciosa, ¿sí? Puede ser una asociación virtuosa o viciosa. La asociación virtuosa puede ser una pareja de asociación virtuosa o asociación viciosa, ¿no? Él le pega, ella le contesta y se gritan y se maltratan. Puede ser una asociación viciosa, o puede ser que mutuamente estén aprendiendo muchísimo los dos y creciendo. Puede ser virtuosa o viciosa, pero también una amistad puede ser virtuosa o viciosa, y se crea todo un sistema alrededor de eso, y un karma también. Entonces ya cuando al final, estoy siendo metafórico, gráfico, quizás puede ser que sea un poco así, pero cuando uno llega y de repente uno ve y dice: ay, en la torre, esta es mi cuenta, ¿no? Este es mi karma, pues, ¿no? Y abrí un montón de puertas y generé un montón de compromisos incumplidos y lastimé tantos corazones y tantas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, no actué en conciencia, actué bajo la influencia de ignorancia, pasión y no sobriedad, ¿sí?
Aunque, y obviamente en esos karmas pues hay una, como igualito que cuando llevas por asociación delictuosa a alguien a la cárcel. ¿Sí? Así tal cual ocurre. De hecho, de acuerdo a los Vedas, de verdad, si ustedes se acuerdan de dónde viene todo el sistema jurídico del mundo, vamos a decir, con sus excepciones en Medio Oriente, en la India, pero en general el sistema jurídico, ¿de dónde? Roma. Roma, así es. Y Roma lo tomó, empezó con las 7 leyes, perdón, las 12 tablas. ¿Sí? Las 12 tablas. Esas 12 tablas vienen del Manu Samhita. Y el Manu Samhita o Manavadharma Shastra es las leyes védicas. ¿Sí? Y de acuerdo a los Vedas, este proceso penal de castigar, de asociación delictuosa, todos estos conceptos son los que nos aplican cuando morimos. La justicia divina. O sea, no es que de acuerdo a los Vedas, no es que el ser humano inventó un sistema jurídico y de ahí inventó una mitología. Más bien existen los dioses, ¿no? Por decir, los dioses se les llama los dévatas, existen los jerarcas universales que ordenan el universo y ellos tienen su conocimiento y nosotros de ahí lo tomamos, ¿no? Y a ellos también les ofrecemos agradecimiento. Entonces, también hay asociación delictuosa y eso ocurre en el karma. ¿Qué ocurre? Bueno, en la asociación delictuosa te dan una pena compartida, ¿no? Aunque también, si lo denuncias, puede ser que te reduzcan la pena para que sepa también que eres el culpable y esclarezcan el caso y agarren más. Así ocurre, ¿no? Así ocurre también a nivel karmático. Entonces, hay asociaciones virtuosas y asociaciones viciosas. Hay que procurar las asociaciones virtuosas o tratar de que las asociaciones viciosas, en medida de lo posible, se vuelvan virtuosas. Y saber que cuando no es posible, pues también hay que apartarse de ellas, ¿no?